Un padre y su hijo fueron descubiertos viviendo de manera primitiva en lo profundo del bosque durante 41 años. Ambos solo vestían taparrabos tejidos con corteza de árbol, construían chozas en árboles altos y sobrevivían cazando y recolectando. El padre, que parecía anciano y frágil, solo hablaba el idioma étnico local y ahuyentaba constantemente a los extraños. El hijo, habiendo vivido en el bosque desde la infancia, tenía una postura encorvada, uñas largas y afiladas, y podía correr más rápido que los animales salvajes. Porque el padre y el hijo eligieron vivir en aislamiento durante 4 décadas, fueron encerrados o secuestrados. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta historia? Acompáñanos mientras revelamos esta extraordinaria historia real ahora. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Esta es una historia real que tuvo lugar en un remoto pueblo montañoso en el distrito de Tay Tra, provincia de Cang Ngai, Vietnam. En el verano de 2013, un joven entró en el bosque a recoger leña. Queriendo encontrar árboles más grandes, decidió adentrarse más. Mientras buscaba concentrado, de repente escuchó un sonido entre la maleza. Pensando que podría ser un animal salvaje como un gato montés o una liebre, el joven preparó su cuchillo con la esperanza de atrapar una presa para la cena. A lo lejos, divisó una criatura arrastrándose por el suelo, aparentemente comiendo algo mientras emitía extraños gruñidos. Curioso, se acercó y se sorprendió al ver que la criatura no tenía pelo y su piel se asemejaba a la de un humano. Cuando el joven hizo ruido, la criatura lo notó, girándose para revelar una imagen aterradora que lo dejó paralizado de miedo. La criatura misteriosa seguía gruñendo, mostrando sus dientes completamente negros antes de huir rápidamente. Abrumado por el miedo, el joven abandonó su misión de recoger leña y corrió directamente al pueblo para informar del incidente. Cuando se encontró con las autoridades del pueblo, estaba tan alterado que apenas podía hablar, su rostro pálido mientras balbuceaba sobre haber encontrado a un ser mitad humano, mitad bestia en lo profundo del bosque. Los oficiales descartaron la idea de que existiera tal criatura, asumiendo que simplemente había confundido a un animal salvaje debido al miedo. Sin embargo, el joven insistió firmemente en que realmente había visto un ser mitad humano, mitad bestia. Para esclarecer el asunto, los oficiales decidieron enviar un grupo de personas y pidieron al joven que los guiara. Para prepararse ante posibles peligros, llevaron equipo como pistolas tranquilizantes y varios rifles para protección. El camino hacia el bosque denso era desafiante y todos intentaron avanzar lo más rápido posible, sabiendo que quedarse atrapados en el bosque después del anochecer sería aterrador. Al llegar al área donde el joven había visto la criatura, notaron señales de una lucha. Parecía que un animal más grande había ganado la pelea. Como había llovido antes, el suelo húmedo conservaba muchas huellas. Todos quedaron impactados al descubrir un conjunto de huellas grandes y similares a las humanas, a pesar de que todos llevaban zapatos y ninguno estaba descalzo. El joven declaró con confianza que esas eran las huellas de la criatura mitad humana, mitad bestia que había visto. Recordó que, aunque estaba demasiado asustado para notar muchos detalles, la criatura tenía dientes negros, una postura encorvada y podía correr tan rápido como un animal salvaje. Ciertamente no era un humano normal. Ver las huellas similares a las humanas dejó a todos inquietos. Podría ser que realmente existiera una criatura así en este bosque. Aunque tenían miedo, algunos de los miembros armados de la milicia mantuvieron la calma y decidieron seguir las huellas para descubrir la verdad. Siguiendo los extraños rastros, el grupo se adentró en una zona densa y cubierta de vegetación, rodeada de árboles imponentes. De repente, una persona de mirada aguda notó lo que parecía un nido gigante de pájaro en las ramas altas. El grupo decidió acercarse y descubrió que no era un nido de pájaro, sino una cabaña de hojas marrones. Fuera de la cabaña había una extraña y escalofriante tabla que giraba cada vez que el viento soplaba o alguien la tocaba. Mientras todos seguían confundidos por lo que estaba ocurriendo, alguien notó cenizas de una fogata cerca de la cabaña rodeada de numerosos huesos de animales. Si esto fuera obra de animales salvajes,
porque habría una cabaña en los árboles e incluso restos de una fogata. Podría realmente ser una criatura mitad humana, mitad bestia, como había descrito el joven. De repente, un gruñido estalló. Todos se giraron y vieron a un hombre encorvado arrastrándose como un animal, con largas uñas negras. El hombre estaba sin camisa, vistiendo solo un taparrabos, y mostraba sus dientes completamente negros mientras soltaba extraños gruñidos. Mientras los oficiales del pueblo aún procesaban la escena, un anciano frágil apareció de repente, blandiendo un palo contra ellos. A pesar de su edad y su espalda encorvada, el anciano parecía decidido a proteger al hombre que se arrastraba. Hacía sonidos extraños y uno de los oficiales rápidamente reconoció que hablaba un idioma étnico local. Juzgando por sus edades y la forma en que el anciano protegía al más joven, asumieron que eran padre e hijo. El padre parecía entender lo que decían, pero el hijo no. Seguía hostil, levantando sus afiladas garras de manera agresiva. Todos quedaron impactados por la extraña escena. Eran claramente humanos, pero se comportaban como animales salvajes. Ni siquiera podían hablar un idioma humano. Demasiado atónitos por lo que habían presenciado, el grupo decidió regresar al pueblo y reportar la situación a las autoridades superiores. Tras recibir el informe, las autoridades llevaron a cabo un censo en el pueblo. Los resultados mostraron que nadie había sido reportado como desaparecido en los últimos años. Basándose en sus edades estimadas, el anciano tenía probablemente alrededor de 80 años, mientras que el más joven debía tener al menos 40. Sin embargo, no había registros que coincidieran con su caso, lo que hacía la investigación aún más difícil. Incluso después de interrogar a varios aldeanos, nadie afirmó conocer a alguien que viviera en el bosque. Al ver que la investigación no avanzaba, las autoridades concluyeron que lo más urgente era traer al padre y al hijo de vuelta a la civilización. Como no eran las criaturas mitad humanas, mitad bestias descritas por el joven, los oficiales no podían permitir que siguieran viviendo en condiciones tan extremas en la naturaleza. Prepararon camillas, cuerdas, medicinas, un equipo de jóvenes fuertes y un médico para acompañarlos. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que traer de vuelta a estos dos hombres primitivos no sería una tarea fácil. Tras una larga y difícil caminata, finalmente llegaron a la cabaña del padre y el hijo. Debido a años de aislamiento, sus habilidades lingüísticas se habían deteriorado gravemente. El anciano solo podía decir unas pocas palabras en el dialecto local, mientras que su hijo simplemente reía sin expresión, incapaz de entender el habla humana. Sus dificultades con el lenguaje hacían que la comunicación fuera particularmente complicada. Un hombre que hablaba el dialecto local se acercó al anciano y le sugirió llevarlos al pueblo para un chequeo médico. Al ver a muchas personas tratando de persuadirlo, el anciano pareció entender algo y se volvió hacia su hijo, usando gestos con las manos. Finalmente, ambos aceptaron regresar al pueblo, pero el padre estaba demasiado débil para caminar largas distancias. Entonces, los oficiales del pueblo decidieron bajarlo de la montaña en una hamaca sostenida por jóvenes fuertes. El hijo, al ver a su padre siendo cargado, simplemente lo siguió. En la estación de salud comunal, los médicos descubrieron que el padre estaba en muy mal estado de salud, sufriendo múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que el hijo era bastante fuerte, aunque sus dientes estaban severamente dañados y ennegrecidos debido a comer hojas del bosque y carne de animales salvajes. Sus uñas eran extremadamente largas y afiladas. Cuando le hicieron preguntas, no entendía el lenguaje humano y solo gruñía mostrando los dientes. Temeroso de los extraños, se acurrucó en una esquina. Las autoridades sospechaban que el padre y el hijo habían vivido en lo profundo del bosque durante tanto tiempo que el hijo había aprendido a cazar y sobrevivir como un hombre primitivo. Pero ¿quiénes eran? ¿Por qué vivían en el bosque y cuánto tiempo habían estado aislados hasta el punto de perder el lenguaje humano? Justo en ese momento, un hombre del pueblo llamado Obantri irrumpió en la clínica. Tan pronto como vio al anciano frágil acostado en la cama del hospital, gritó «Padre», dejando a todos en shock. En ese momento, finalmente se reveló la verdad sobre el padre y el hijo que habían vivido como primitivos.
Tree explicó que las personas del bosque traídas por las autoridades eran, de hecho, su padre y su hermano mayor. El padre era Obantan, de 81 años, y el hijo era Obanlang, de 41 años. Como Tree había estado trabajando en otro distrito durante unos días, no estaba al tanto de que las autoridades habían logrado traer de regreso a su padre y hermano al pueblo. Su esposa e hijos en casa tampoco lo sabían. Solo después de regresar y escuchar a los aldeanos hablar sobre el tema, se enteró de lo que había sucedido. Al escuchar esto, algunas personas comenzaron a sospechar que Tree había abandonado a su padre y hermano, dejándolos vivir como primitivos en lo profundo del bosque. Acusado de haberlos descuidado y de no haber informado a las autoridades, Tree rápidamente negó las acusaciones y compartió una historia profundamente conmovedora. Su padre, Obantan, había sido un soldado guerrillero local durante la Guerra de Resistencia. En 1972, durante un intenso bombardeo, la casa de Tan fue alcanzada por un ataque aéreo, matando a su anciana madre y a sus 2 hijos mayores. Al regresar a casa y presenciar la trágica escena, Tan agarró apresuradamente a su tercer hijo, Obanlang, que en ese momento solo tenía 1 año, y huyó a lo profundo del bosque. En su pánico, no se dio cuenta de que su esposa y su hijo menor, Obantree, se habían refugiado en la casa de un vecino. A partir de ese momento, los aldeanos nunca volvieron a ver a Tan. Supusieron que él y su hijo pequeño habían caído presa de animales salvajes o habían muerto en otro bombardeo. 10 años después, un aldeano que recogía leñas se topó con Tan cazando en el bosque. El hombre siguió a Tan hasta su cabaña de hojas construida en un árbol, donde vivía para mantenerse abrigado y evitar animales salvajes. Resultó que Tan no había sido asesinado por animales salvajes, como muchos pensaban, sino que había comenzado una vida verdaderamente primitiva en la densa selva deshabitada. Desafortunadamente, el aldeano que encontró a Tan había fallecido hace mucho tiempo, por lo que nadie en el pueblo recordaba la historia. Años después, cuando Tree tuvo edad suficiente para casarse, ocasionalmente escuchaba rumores de que su padre y su hermano aún estaban vivos. Tree explicó que cuando recibió la confirmación de las autoridades de que su padre y su hermano realmente vivían en el bosque, trató de persuadirlos para que regresaran al pueblo, pero ellos se negaron. Como esa era la única opción, Tree los visitaba ocasionalmente, llevándoles arroz, sal y queroseno. Un exfuncionario jubilado del pueblo llegó poco después y compartió una increíble historia sobre Tan y su hijo. Explicó que, hace unos 20 años, las autoridades locales habían ido al bosque para verificar la historia de Tan y su hijo viviendo como primitivos. En ese momento, Tan aún podía hablar con fluidez el idioma local. Aceptó regresar al pueblo, reconociendo los peligros y las dificultades del bosque, donde los animales salvajes acechaban constantemente. Sin embargo, poco después, él y su hijo decidieron volver a la selva. Antes de irse, llevaron arroz, sésamo y caña de azúcar para plantar y alimentarse. Para mantener alejados a los animales salvajes y a los extraños de su cabaña en el árbol, colocaron trampas con púas alrededor de su área de vivienda. Los aldeanos les ofrecieron ropa, pero Tan la rechazó, ya que estaba acostumbrado a usar solo un taparrabos. Con el tiempo, a medida que la gente se fue mudando, la historia de Tan y su hijo viviendo en lo profundo del bosque se desvaneció en la memoria. Para el año 2013, el padre y el hijo habían estado viviendo en aislamiento en la selva durante 41 años. Después de unos días, la salud de Tan mejoró y los aldeanos comenzaron a hablar con él en el dialecto local. El anciano de 81 años relató su vida en la naturaleza, dejando a muchos asombrados. A pesar del clima extremo, el terreno peligroso y la presencia de animales salvajes, Tan había desarrollado habilidades extraordinarias de supervivencia. Para evitar depredadores, cortó árboles y tejió hojas del bosque para construir una pequeña cabaña en lo alto de las copas. Desde la distancia, su hogar parecía un enorme nido de pájaro colgando de un árbol antiguo, a unos 6 metros del suelo. En la entrada de la cabaña había una tabla hecha de una gran hoja del bosque, que los lugareños creían que tenía propiedades espirituales protectoras. Para conseguir comida, Tan despejaba terrenos para cultivar arroz, yuca y batatas, además de aprender a cazar a animales como ratas, conejos y gatos monteses. Para mantener a su hijo abrigado,
Sabía cómo conservar brasas y asar carne. Gracias a las enseñanzas de su padre, Lang se convirtió en un experto cazador y podía correr casi tan rápido como los animales salvajes. Después de pasar décadas en el bosque, Lang desarrolló una postura encorvada. Sus uñas, sin cortar durante años, se volvieron largas y afiladas como cuchillas. Por esta razón, el joven que los descubrió inicialmente lo confundió con una criatura mitad humana, mitad bestia. Para fabricar herramientas para la vida diaria y la agricultura, Lang enseñó a su hijo a reutilizar aluminio y metal de desechos que encontraban. Martillaban y afilaban estos materiales para hacer machetes, cuchillos y tazones. Tan incluso convirtió una delgada hoja de aluminio en una navaja para cortar el cabello y un peine para acicalarse. El padre y el hijo también fabricaban su propia sal quemando hierba silvestre. Si atrapaban un animal salvaje o un pez del arroyo, nunca lo comían crudo en su lugar, lo secaban o lo asaban para consumirlo después. Nunca usaban ropa común, ya que les resultaba incómoda, y en su lugar vestían taparrabos tejidos con corteza de árbol y hojas. Incluso confeccionaban impermeables con corteza de árbol gruesa que eran muy duraderos y resistentes al agua. Después de décadas sin contacto humano, Lang perdió su capacidad de hablar y solo podía contar del 1 al 10. El padre y el hijo también fabricaban su propio tabaco para fumar y hojas de betel para masticar. Aún más asombroso, durante la conversación, Lang expresó dudas al escuchar que la guerra había terminado hace mucho tiempo. Resultó que su cabaña estaba ubicada en una colina de pendiente suave, directamente en la ruta de vuelo de helicópteros y aviones civiles. El constante ruido retumbante en el cielo llevó a Lang a creer erróneamente que la guerra aún continuaba, por lo que nunca se atrevió a regresar al pueblo. Una vez que Lang y su hijo recuperaron su salud, las autoridades les construyeron una casa, les proporcionaron apoyo financiero y arroz y los ayudaron a integrarse en la vida moderna. Los ancianos del pueblo incluso realizaron un ritual para informar a los espíritus de la tierra sobre el regreso de Lang y su hijo a la comunidad. Tomó casi 3 semanas para que el padre y el hijo se adaptaran gradualmente a su nueva vida. Lang ya no se acurrucaba en un rincón de la casa, observando a la gente con ojos desconfiados como lo hacía al principio. Como había perdido su capacidad de hablar, Lang tuvo que volver a aprender a hablar. Tampoco podía distinguir entre hombres y mujeres, pero cuando le preguntaban, se reía y decía que quería casarse. Aunque habían regresado al pueblo, tanto el padre como el hijo seguían extrañando el bosque, a menudo mirando con nostalgia hacia la selva profunda. Viviendo con la familia de su hermano menor, Lang poco a poco aprendió a adaptarse a su nueva vida. La noticia de los hombres del bosque de Vietnam llamó la atención del cineasta Álvaro Cerezo, quien decidió crear un documental sobre su extraordinaria historia. Con el tiempo, las habilidades lingüísticas de Lang mejoraron significativamente. El hombre de 40 años se emocionó al experimentar cosas por primera vez: volar en avión, pescar, ver televisión y jugar con niños. La naturaleza gentil y tranquila de Lang lo hizo popular entre los niños del pueblo. Los hijos de Tri y otros parientes disfrutaban jugar con él. Algunos de los niños incluso le enseñaron nuevos juegos a Lang. Gracias a donaciones generosas, se construyó una casa para Lang y su padre justo al lado de la casa de Oban Tri. Tener sus hogares cerca facilitaba que Tri pudiera cuidar de su padre y su hermano. Justo cuando los dos comenzaban a asentarse en su nueva vida, ocurrió un acontecimiento desgarrador. En el año 2017, Oban Tan falleció debido a su avanzada edad. Su muerte dejó a muchas personas con una profunda tristeza y sentimiento de pesar. Aunque Lang nunca había asistido a la escuela, comprendía lo que significaba la muerte. El hombre de mediana edad se acurrucó frente al altar de su padre, con la mirada fija en la selva profunda. Muchos creían que Lang estaba de luto por su padre y recordando su tiempo viviendo en la jungla. Como ya estaba envejeciendo, después de la muerte de su padre, Lang continuó viviendo solo, pasando sus días trabajando en la granja y luego regresando a casa para ver películas y jugar con los niños del pueblo. Uno de los hábitos inquebrantables de Lang era su adicción a masticar nuez de betel. Extrañando el bosque, incluso construyó una pequeña cabaña en su terreno para dormir allí ocasionalmente.
De vez en cuando, Lang invitaba a su hermano menor a visitar su cabaña de hojas y almorzar juntos. Para el año 2020, al notar el deterioro de su salud, Lang acudió a un chequeo médico y fue diagnosticado con cáncer de hígado. Al no contar con los fondos para un tratamiento médico occidental, dependió de la medicina herbal y remedios naturales del bosque. Un año después de su diagnóstico, en septiembre de 2021, Lang falleció a los 52 años. Tri recordó que la noche antes de su muerte, su hermano todavía estaba viendo televisión antes de irse a la cama, pero en la madrugada su respiración se debilitó. Al darse cuenta de que su hermano estaba al borde de la muerte, Tri reunió a toda la familia alrededor de la cama de Lang para acompañarlo en sus últimos momentos. Después de 8 años de haber regresado de la selva, Oban Lang finalmente respondió al llamado del bosque. Su fallecimiento dejó a muchos de luto, ya que había pasado más de la mitad de su vida en la naturaleza. Justo cuando se había adaptado a la vida normal y había construido lazos con los aldeanos, el hombre de la selva partió. El mayor consuelo fue que, en sus últimos momentos, Lang estuvo rodeado de su familia y seres queridos. Tri compartió que su hermano se fue en paz sin dejar ninguna última palabra. Comparte tus pensamientos y sentimientos sobre esta increíble historia en los comentarios. Con esto llegamos al final del video. No olvides darle like y suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido significativo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.